Como sabrán, en nuestro calendario de lectura, ahora prácticamente con el inicio del mes, hemos comenzado lo que es acerca del profeta Jeremías. Bien, pues hoy, ¿qué vamos a ver? El profeta Jeremías. ¿Sí? Bueno, capítulo 1, vamos todos a Jeremías capítulo 1. Hay algunos datos que vamos a ver, hay algunos datos que no vamos a ver sobre Jeremías, porque me quiero enfocar en otro capítulo, no precisamente en el capítulo 1. Ya estamos ahí, Jeremías capítulo 1. Siempre el inicio es forzoso, ahora sí que la enseñanza me forza a mí introducirlos a los primeros versículos y nos da ciertos detalles. Dice, estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Bien, el reinado de Josías, nosotros si lo fechamos, nos dice que Josías reinó alrededor o comenzó en el año 627 antes de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, para ir vislumbrando, ¿esto qué quiere decir? Que este rey fue posterior a los reyes que hemos visto con anterioridad. Nosotros terminamos de ver al profeta Isaías y ahora comenzamos con el rey, con el profeta Jeremías. Ahora, se fue dando la historia de Israel? Y ahora que empezamos con Jeremías, yo creo que podemos recordar qué situación moral, qué situación espiritual estaba el reino de quién? De Judá. El reino de Israel, capital, Samaria, ¿dónde estaban? Ya no estaban. Ya estaban exiliados precisamente por los asirios. Entonces, Dios ya no se va a referir a ese reino o que corrija, no. Solamente ahorita Jeremías está enfocado en el reino del sur, con Judá, capital Jerusalén, donde está el gran templo de Dios que construyó precisamente Salomón. Después dice, del rey Judá, versículo 3, los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. ¿Sí? Entonces, prácticamente en cuanto al reinado de Sedequías, eso nos da una fecha de alrededor del 586 antes de Jesucristo. Prácticamente son como unos 30 años en los cuales el profeta Jeremías estuvo hablando al reino de Judá, o lo que abarca precisamente el libro de Jeremías. ¿Sí vamos bien? Bueno, Jeremías también otro dato que es conocido como el profeta llorón, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente muchas de las cosas, y lo vamos a ver el día de hoy un poquito, prácticamente todo lo que predicaba el profeta Jeremías a nombre de Dios no era, les va a ir bien, no era mucha dulzura, no era mucha alegría, sino todo lo contrario. Y el profeta Jeremías prácticamente le tocaba dar ese mensaje. ¿Sí? Bueno, solamente así para ir un poquito más a prisa. En el versículo 4 dice lo siguiente: el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Algo que tenemos que ver en el caso de Jeremías es que Jeremías fue elegido como profeta de Dios ¿desde cuándo?
desde antes de que él naciera. No solamente eso, sino desde antes de que Dios formara a Jeremías en el vientre de su madre. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es formada una persona en el vientre de su madre? Pues cuando se realiza la concepción. Entonces, desde antes de que los padres de Jeremías pudieran estar en ese acto íntimo, Dios ya tenía planeado a un Jeremías. ¿Sí me expliqué? Dios ya había pensado en Jeremías y él solamente puso los medios para que Jeremías pudiese ser formado desde el vientre de su madre. Ahora, versículo 6 dice, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. ¿Sí? No nos vamos a meter mucho en el tema de Jeremías porque, bueno, yo entiendo que muchas veces cuando se habla de Jeremías, precisamente se enfocan mucho en este pasaje, ¿no? De que soy joven y que Dios no, yo te voy a enviar. Entonces, es una historia que prácticamente muchos ya no la sabemos. Entonces, no he querido yo enfocarme en este texto y hablar sobre las características de Jeremías, bueno, en esta ocasión, sino que he querido ir más adelante. Bueno, versículo 7 dice, no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Prácticamente Dios le está imponiendo o le está mandando a Jeremías que vaya y predique. ¿Quería Jeremías? No. Quería, inclusive hasta ponía peros. Es que soy muy joven y a Dios no me interesa prácticamente. No digas que eres joven, porque vas y vas a hablar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso nos da a entender la importancia que tenía Jeremías, la importancia de la función del profeta Jeremías, una persona que fue elegida desde antes de que se formara en el vientre de su madre. Dios lo marcó, Dios lo eligió, Dios dijo, Jeremías, quiero que tú vayas. Ahora nosotros sabemos que inclusive la salvación fue planeada que desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios capítulo 1, ¿no? Entonces, que no se nos haga raro que Dios veía a Jeremías desde antes de que fuera Jeremías, ¿sí? Así lo mismo, Dios sabía de la salvación, de cómo iba a hacer, sabía que que Adán y Eva iban a pecar y sabía también de la forma en cómo íbamos a ser salvos. Sabía que en el año 2023, en este día, aquí en Aposento Alto nos íbamos a estar congregando. Dios ya lo sabía. ¿Sí me expliqué? Entonces, Dios sabe todo ese tipo de cosas. Entonces, es por eso que ahora Dios le dice a Jeremías, dice, mira, versículo 9, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Bueno, pues es parte de la función y parte de los temas de los cuales Jeremías va a estar hablando. Recordemos desde los primeros versículos de este capítulo, a quienes les iba a hablar, precisamente sobre el reinado de Josías y sobre el reinado de Ezequías, recordando lo que ya hemos visto con anterioridad en las otras clases o predicaciones. El pueblo de Judá estaba descomponiéndose emocionalmente, espiritualmente, no estaban bien delante de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener ese contexto para poder entender todo lo que vamos a ver en el libro de Jeremías. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien. Ahora, en el versículo 16 del capítulo 1 dice lo siguiente.
pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de toda su maldad, por haberme abandonado y por quemar incienso a otros dioses. Sí, ellos rinden culto a ídolos que hicieron con sus propias manos. ¿Qué nos dice? Que el pueblo de Judá no estaba bien delante de Dios. Y desde este capítulo, Dios le empieza a decir a Jeremías acerca de lo que él va a hablar. Y lamentablemente no van a ser cosas buenas, porque dice versículo 16, pronunciaré juicio contra mi pueblo a causa de su maldad. Bien, de ahí nos vamos a saltar al capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con un capítulo anterior en Isaías. Vamos a leer primero los últimos versículos y después nos vamos a regresar al primer versículo. Y vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 16. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Jeremías capítulo 7, versículo 16. ¿Sí? Bueno, dice lo siguiente. Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni ores por ellos y no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. ¿Acaso, dice Dios, versículo 17, acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Dice, mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo. Y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses, ídolos. ¿Yo soy al que ellos perjudican? Pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. Qué triste que Dios, habiendo escogido a un hombre al cual le agradó y le llamó su amigo, refiriéndose a Abraham, y al cual le prometió una tierra y le dijo que en esa tierra se la daría y a su descendencia, la cual sería numerosa más que las estrellas del cielo, más que la arena del mar. ¿Sí? A ese hombre al cual le prometió inclusive que de él, ¿sí? También reinaría Dios, refiriéndose desde la familia de David, también le dio esa promesa de que en el reino más adelante, a través de él, de su linaje, reinaría el Mesías. Y tantas promesas y tantas cosas que Dios le dio a este pueblo y de las cuales el pueblo simplemente lo olvidó. Tanto que Dios dice, Jeremías, no ores más por este pueblo. No llores ni ores por ellos y no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. Jeremías, parte de su título del profeta llorón es precisamente porque a él le tocó hablar sobre todas las catástrofes que Dios iba a hacer juicio en contra de su pueblo Judá, reino del sur. ¿Sí? Y él pues veía las visiones, escuchaba el mensaje que Dios le daba y pues decía, es que Señor, no digo cosas buenas, nada más me mandas a hacer cosas, decir cosas malas.
en contra de los de Judá. Y al contrario, ellos me quieren hacer daño, por otros textos más adelante. Entonces, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no ores más por este pueblo. A tal grado ha llegado el pueblo de Israel que simplemente Dios ha dicho, ya no me interesa el pueblo de Judá. Si recuerdan cuando nosotros vimos antes de que el pueblo de Israel, el reino del norte, fuese llevado por los asirios, ¿qué decía Dios a través de Isaías? Me es inútil, me han sido inútiles, ya no tiene caso, Israel, que tú y yo tengamos una relación entre Dios y pueblo, porque ya son un caso perdido. Y ahora, lamentablemente, ahora Judá estaba teniendo esta misma situación y en la cual el mismo profeta Jeremías, Dios le dice al profeta Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni ores por ellos, no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos entender el dolor, pudiéramos entender pues lo que Dios ve y cómo Dios conoce los corazones de las personas. A veces nosotros estamos orando por tal persona y Señor, te pedimos por su salvación y Señor, te pedimos, Señor, que pueda conocerte y Señor y esto, pero Dios conoce el corazón de las personas. Y podemos ver que igual no solamente en el pueblo de Israel, que ya lo vimos con anterioridad, sino también con el pueblo de Judá y también con muchas personas que podemos conocer, que igual Dios podría decir, ya no ores. Claro, nosotros no sabemos y seguiremos orando por las personas, ¿sí? Pero Dios que conoce los corazones puede tener ese sentido con ciertas personas. Ya no vale la pena orar. Ya no vale la pena, ¿sí? Igual vemos la vida de aquella persona y pues sí, y dirá, pero es que yo estoy orando por él y estoy pidiendo por su salvación y estoy pidiendo que cambie su vida y estoy pidiendo que cambie su forma de ser y estoy pidiendo que deje tal vicio o estoy pidiendo y lo llevamos en oración a la iglesia y todo y cada vez él va alejándose y alejándose y alejándose y alejándose cada día más de Dios. Y qué triste pudo haber sido para este profeta llorón, profeta Jeremías, que el mismo Dios le dice, ya no ores, ya no pidas, porque no te voy a escuchar. Inclusive en el versículo 17 dice, ¿acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Sí? Prácticamente le está diciendo al profeta que no es tan evidente en su forma de vivir, que Jeremías no te es tan claro en cómo el pueblo de Judá se está convirtiendo y no entiendes por el cual yo tengo que hacer un juicio en contra de Judá. ¿Qué no entiendes que por su forma de vivir ellos merecen esa corrección? ¿Sí? ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y el mismo Dios, versículo 18, dice, con razón estoy tan enojado. Dios estaba enojado por la situación moral y espiritual de su pueblo Judá. Es cierto que nosotros ahora como cristianos, claro, no nos va a destruir Dios como lo ha hecho con el pueblo de Israel o con la nación de Judá, pero sí como hijos suyos, sí Dios está consciente y en Hebreos capítulo 13 nos dice muy claramente que Dios ama a todo aquel que recibe como hijo y lo disciplina. ¿Sí? Y si somos hijos de Dios y si empezamos a hacer cosas que no son parte de un hijo de Dios, una, o es evidencia de que no hemos creído y que no somos hijos de Dios, u otra, Dios
nos va a disciplinar, ¿sí? Y Dios nos puede disciplinar a tal grado que inclusive Pablo lo menciona en Corintios, que inclusive muchos, inclusive han llegado hasta la muerte por la disciplina de Dios, ¿sí? Y de repente sí hemos podido conocer gente que, no, pues va muy bien, pues hasta enseña, va muy bien en su matrimonio, va muy bien en esto, y de repente ¡pum!, se murió. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pues ya el Señor se lo llevó. O cayó en cierta enfermedad. ¿Pero por qué no sabemos? ¿Podría ser disciplina del Señor? Sí, pero también tengamos cuidado con eso. No todos los sucesos que nos puedan pasar puede ser por disciplina del Señor. Recordamos un Job, ¿sí? Que él no hizo nada malo, pero fue para probarlo y que él creciera en su relación con Dios. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, pero también tenemos que entender que sí, también Dios no pasa por alto nuestras maldades que podríamos hacer o nuestra forma de vivir, y que nosotros sí podemos hacer enojar a Dios por la forma en que nosotros podamos vivir. ¿Sí me expliqué? Dice más adelante, le dice otra vez Dios al profeta, mira, ¿sí? Cómo los hijos, etcétera. Y después dice, observa cómo las mujeres preparan, etcétera, etcétera. Y después dice, y ofrecérselos a la reina del cielo, ¿sí? Si algunos decían que María Guadalupe es la madre de todos, ¿no? Inclusive en algunas carreteras de algunos pueblos así dicen, casi en lugar de decir bienvenidos, estás llegando a tal lugar, hay un letrero que dice, y he aquí, no estoy yo que soy tu madre, o sea, refiriéndose a la María, a la guadalupana. Entonces, ¿la guadalupana es una moda nueva? No. ¿Sí? El hecho de la adoración hacia una deidad mujer celestial, ¿es nuevo? No, ya es muy viejo. Y aquí el profeta Jeremías menciona que el pueblo de Judá estaban inclusive ofreciéndole, hasta dice, preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel estaba completamente alejado de Dios. No solamente ellos habían creído en un Dios o en muchos dioses, sino ahora, por el lado femenino, tenían ahora a una diosa. Y después dice, y derramaban ofrendas líquidas a sus dioses ídolos. Perdón, versículo 19 dice, ¿soy yo al que ellos perjudican? Y esta pregunta siempre me hace mella, porque mucha gente dice, no, pues sí, es el Dios de la Biblia. Sí, cuando nosotros vamos y les presentamos el Dios de la Biblia, que no es un genio de la lámpara maravillosa en donde les cumplen todos sus deseos, que dice la gente, no, pues es que este sí me hace el milagrito. ¿Sí? Yo le busco y le pido a porque este sí me hace el milagrito. ¿Sí? Pero Dios dice, ¿soy yo al que ellos perjudican? No. Pregunta el Señor. Más que nada, se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. ¿Sí? Es triste que mucha gente se aleja o evita buscar al Dios de la Biblia, al Dios que se ha mostrado y se ha revelado a través de su palabra para seguir cosas que no tienen un fundamento. ¿Sí? Allá alguna vez lo hemos mencionado, aquellas personas que se sienten muy malas, muy en cuanto a la maldad,
que se diseñaron a esta cosa que se llama, yo le digo diabólica muerte, porque no tiene nada de santa, ¿sí? Que adoran y toda la espalda tatuada y con sus cadenas y aquí, así como diciendo, si casi casi si no me tienes miedo, mira, yo le pido a mí esta cosa y te va a hacer mal, y que no sé qué, ¿sí? Digo, alguna vez a mí me dijeron, y es que ella primeramente ataca a los hijos, y así me empezó a decir, digo, no, no te creo, pero bueno, tú sigue con tus cosas, pero sí, mucha gente se trata así, siente muy mala, o aquellos que creen en este Judas Tadeo, y mucha gente cuando se saca acerca el día que se le celebra, pues sacan fotos y todo, y pues que están los jóvenes cargando su estatua atrás, y por acá adelante moneándose, o sea, ves hasta el look de las personas de ese tipo de adoración. Entonces, que no nos cause temor, que no nos cause nada, porque ¿qué es lo que hacen? Ellos se hacen daño a sí mismos para su propia vergüenza. ¿Le están afectando a Dios? No. ¿Sí? A Dios no le afecta absolutamente en nada. ¿Sí? Ellos pueden seguir si quieren en su idolatría, pero a Dios no le afecta absolutamente en nada. Bien. Versículo 20 dice lo siguiente. Así que esto dice el Señor soberano, derramaré mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, animales, árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Podemos ver en la gran molestia que Dios tenía en contra de su pueblo Judá, ¿sí? Reino del sur. Dios estaba molesto con Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Fíjense, tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y hagan todo lo que les diga y les irá bien. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Judá? Era completamente religiosidad lo que ellos estaban haciendo. Eran hipócritas en su forma de adoración a Dios, tan hipócritas y que esa hipocresía decían, pues si nada más es hacer esto para con Dios, pero pues también eso puedo hacer con este Dios y también esto lo puedo hacer con este Dios. Al fin de cuentas, pues ya hacemos esos ritos, hacemos esos sacrificios, a todos tenemos en paz, así como aquí en México, el Dios del viento, el Dios del agua, el Dios del cielo, el Dios de la tierra y una infinidad de dioses. ¿Sí? Pero Dios aquí nuevamente dice, ¿sabes qué, pueblo de Judá? Donde está el templo construido, dice, toma tus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Tu religiosidad, tu forma de buscarme, como ya lo hemos visto inclusive en Isaías, me da asco, ¿sí? No me interesa tu religiosidad, no me interesa, ¿sí? En absoluto tu liturgia. Ahora recordemos que Dios sí estableció una religiosidad en el pueblo de Israel, solamente, en ningún otro pueblo más, ¿sí? Pero esa religiosidad tiene un significado más de redención en un futuro a través del Mesías. Cada sacrificio representaba una representación del sacrificio que iba a tener Jesús en el futuro. Sí, cada ofrenda de pan también, el mismo Jesús dice,
yo soy el pan de vida. Entonces, no va a ser el momento de ver cada uno de esos sacrificios y su simbología, pero cada uno de ellos o la forma de cómo vivir para con los demás, la forma de cómo vivir para con Dios referente a los 10 mandamientos y referente a la ley, todo ello tenía un simbolismo en el cual Dios había establecido al pueblo de Israel para aquellos que a través de esa religiosidad pudiesen establecer una buena relación entre Dios y ellos. ¿Esto qué también nos puede decir? En el versículo 22 dice, cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. En otras palabras, Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto para que para que se hicieran religiosos. ¿Sí me explico? No estableció así una religión para que solamente hicieran todo eso que hacían con los otros dioses, todo eso que normalmente la gente les gusta hacer religiosos. ¿Por qué? Entendamos que a la gente le gusta ser religioso. Y en todas las épocas, a la gente le gusta ser religioso. Pero ¿qué dice en el versículo 23? Dice Dios, esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. En otras palabras, lo que Dios quería en el pueblo de Israel era que su vida fuese cambiada y transformada. Cuando nosotros vimos referente a la fiesta de Pesaj, precisamente esa fiesta en donde Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? ¿Para qué era? Para que simbolizara precisamente esa libertad que Dios le daba ahora a su pueblo Israel. Pueblo de Israel, ya no tienes que estar bajo el yugo de ninguna religiosidad, de ninguna nación. Tú ahora, pueblo de Israel, eres una nación y vas a tener una relación conmigo de esta forma. Y cada una de estas liturgias tiene un significado que tanto a ti te ayudará para recordar mi relación contigo y las promesas que yo tengo para contigo, pueblo Israel. Creo que muchas veces como seres humanos, ¿no? La religión, pues, es mucho más fácil, ¿no? Sí. Es mucho más fácil ser religioso que obedecer a Dios. Si soy religioso, vengo y a la hora que establezco y ya cumplí, ¿no? Así es. Pero obedecer a Dios es todas las 24 horas del día. Así es. Sí, entonces Dios es, por eso aquí dice Dios, es que no es tanto que yo haya querido que ellos se pusieran de religiosos a hacer toda la liturgia, sino que obedezcan. Y dice, versículo 22 otra vez, 23, esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Cambien su vida, cambien su forma de pensar. Es por eso que con base a, esta es la ética de Dios, esta es la forma de pensar de Dios. Y cuando Dios mandó a Jesucristo para que muriera por nosotros, ¿cuál era el significado? ¿Cuál era el propósito? Que Jesús estableciera una religión, que estableciera a Pedro como piedra de la iglesia, como cabeza de la iglesia. No, sí, ya lo hemos dicho en otras veces. Cuando nosotros leemos bien la vida de Jesús, cuando nosotros vemos, ahora sí que la forma de pensar de Dios, fíjense lo que voy a decir. Dios es el Dios más antirreligioso que nosotros podamos conocer. Cristo es el hombre más antirreligioso que nosotros podemos conocer. ¿Con quién se peleaba Jesús? Con los escribas, con los fariseos, con los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Los líderes religiosos de su época. ¿Y con quién se juntaba? Con pecadores, con escribas, con prostitutas, con todo. ¿Sí? Pero ¿para qué? Para invitarles a que cambiaran su vida.
¿sí? Entonces, cada vez que una persona viene a los pies de Jesucristo o se acerca a Dios, ¿sí? A través de Jesucristo, viene a ser parte de una religión. No, ¿sí? Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, pero no porque pertenecemos a alguna religión. De los que venimos, como es mi caso, del catolicismo al cristianismo, ¿sí? Tenemos que entender que no hemos cambiado de religión, ¿sí? No hemos cambiado de religión. Hemos encontrado el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús, el cual me lleva a Dios el Padre. Es suficiente. Que cuando nosotros nos preguntan de qué religión eres, a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo porque yo estoy consciente de que no soy de ninguna religión. Pero para el mundo de allá afuera, que el mundo es religioso, ¿sí? Me tengo que poner un apodo yo para que ellos me entiendan, ¿sí? Pero una persona que viene a Cristo en ningún momento tiene que pensar que viene una religión. De hecho, invitamos a Aposento Alto, que la gente venga, pero lo estamos invitando a que se unan a una religión. Estamos aquí creando nuestra nueva secta. No, ¿sí? Estamos invitándolos a que vengan y conozcan al Señor Jesucristo a través de su palabra y que su vida pueda ser cambiada y transformada. Y como dice aquí nuevamente en el versículo 23 al final, hagan todo lo que les diga y les irá bien. ¿Sí? Versículo 24 dice lo siguiente. Pero, siempre hay un pero con el pueblo de Israel, pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguieron siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. ¿Sí? Dios quería que su pueblo de Judá, que era el único que ahorita le quedaba, porque Israel ya se lo habían llevado los asirios, pero ahora Dios estaba batallando con el pueblo de Judá y Dios estaba diciendo, quiero que ustedes me obedezcan y que les vaya bien. Pero lamentablemente, le dice a Jeremías, continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. En lugar de avanzar en su relación conmigo, ¿qué era lo que estaban haciendo? Iban para atrás, retrocediendo. Cuando más me deberían de haber buscado, más se alejaban de mí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación del pueblo de Israel? Completamente mal. Lo que hacían estaba mal y lo volvían a hacer y estaba mal. Y Dios siempre los disciplinaba. Dice, retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Y esto puede pasar también en nosotros en la vida cristiana. Nosotros en nuestra comunión con Dios es de que cada vez es más y más y más y más, ¿sí? Y por eso, y les pido una gran disculpa a todos a los que yo les mando el versículo o les mando el link de las predicaciones o les mando el link de la escuela dominical. ¿Por qué? Porque para mí como pastor, mi principal propósito es de que la palabra de Dios siempre esté que en sus mentes y en sus corazones. Siempre. ¿Sí me explico? Siempre, siempre. Y siento que si no lo hago, estaría yo faltando, ¿sí? a mi propósito de estar hablando acerca del Señor, ¿sí? Y como dice aquí, retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Y mientras más esté la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a seguir avanzando y avanzando y avanzando, porque la palabra de Dios siempre estará en mi mente, ya sea a través de una enseñanza en video o ya sea a través de un versículo que se comparta, pero la palabra de Dios tiene que estar siempre en mi mente, en mi vista, y que eso me anime a, por lo menos, esa situación que yo pueda estar pasando en ese día, me ayude,
¿sí? Inclusive ha habido algunos contactos a los cuales les he compartido, digo, a veces hasta me han dicho de cosas o que les mande mejor porno en lugar de mandarles ese tipo de cosas, me lo han dicho, ¿sí? Hasta me han dicho, es que parece que me estás espiando y me mandas este versículo. Es Dios, ¿sí? Es Dios, ¿sí? Entonces, tengamos en mente y entendamos que uno en nuestra vida cristiana es de seguir creciendo. Siempre se ha dicho también que hay algunos que de repente salió un concepto que se llama ¿qué? El enanismo cristiano. ¿Qué dicen? Pues ya aceptaron a Cristo, llevaron su discipulado, se bautizaron, llevaron su discipulado y hasta ahí se quedaron. Ya no siguieron más adelante, ya no siguieron aprendiendo, ya no se siguieron involucrando en las cosas de Dios, simplemente ahí se quedaron, ¿sí? Y cuando llega una persona así, ya le es todo tan simple, ya pues voy a la iglesia, sí, como decíamos hace rato, ya llegó, ya cumplí, pues ya me voy y todo. Pero cuando está, religiosamente, pero cuando están en la vida diaria, cuando se tienen que enfrentar a circunstancias de la vida, se les olvida completamente la Biblia. Se les olvida lo que vieron en la escuela dominical, se les olvida lo que vieron en la predicación, se les olvida el versículo que les mandó el pastor, se les olvida absolutamente todo y se quedan enanos y no siguen creciendo. ¿Sí? Entonces, algo que también aquí podemos ver con esta frase es de que Dios quiere que tanto al pueblo de Israel, que ya no está, como al pueblo de Judá, como ahora nosotros como hijos de Él, que crezcamos, que sigamos aprendiendo de Él. Digo, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de mis hijos que en la escuela y van bien en sus calificaciones y van avanzando y van avanzando y van avanzando en sus estudios. Digo, pues yo quiero que ellos sigan aprendiendo, ¿sí? Y yo creo que cualquier padre quiere que sus hijos vayan aprendiendo y vayan y se vayan profesionalizando, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿Dios no sentirá lo mismo con nosotros, que vayamos creciendo y vayamos madurando espiritualmente? Sí. ¿Sí? Y aquí lo hemos dicho en Aposento Alto, por eso es importante que dentro de la vida cristiana nosotros tengamos problemas. Es necesario que tengamos problemas porque nos van a ayudar a que nuestro carácter como cristianos maduremos. Para que nosotros como cristianos en nuestro carácter siempre buscamos nuestro refugio en Dios. Y eso va a hacer en que entre Dios y nosotros siempre haya ese lazo de fuerza. Pero si no hay problemas, o sea, ¿cómo enfrento la vida? Sí, ya me sé toda la Biblia, me sé todo, hasta de memoria y todo, pero a la hora cuando ya vienen las situaciones, sí, se me olvidó. Y hago inclusive hasta lo contrario. Bueno, pues esa es la situación que tenía el pueblo de Judá. Dice, retrocediendo en vez de ir hacia adelante. Versículo 25 dice, desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Dios veía la situación del pueblo de Judá y Dios mandaba profetas y mandaba gente que precisamente le hablaran acerca de su pecado. Y como dice aquí, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas día tras día. Por eso el hermano Eduardo tratará de que día tras día les va a enviar una porción de la Biblia. ¿Para qué? Para recordarles que Dios está en sus vidas. Para recordarles cómo Dios puede obrar
en sus vidas. Día tras día tratará el hermano Eduardo de recordarles a Dios en su mente y en su corazón. Ese es mi propósito, ¿sí? Pero no solamente para decirlo yo, sino inclusive hasta ustedes mismos poderlo transmitir a otros, ¿sí? Fíjense que he tenido más rechazo de las personas que me han dicho que son cristianas que de las que no son cristianas, ¿sí? He recibido más un gracias por lo que tú me dices o por compartirme de la palabra de Dios. Y no son creyentes. Me han dicho, me han dado un gracias que de los que son cristianos y nunca me dicen nada. Claro, no quiero que me expliquen, o sea, yo lo envío y no es tanto que me manden algo de vuelta, pero de las personas que no son creyentes, he recibido más un gracias que de los cristianos. ¿Sí? Bien. Entonces, lamentablemente, versículo 26, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Versículo 27. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles, esta es la nación que no obedece al Señor su Dios y que rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. Y eso es tremendo. ¿Quiénes eran los encargados de proteger, de copiar, de preservar la palabra de Dios? El pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Quiénes eran los encargados de enseñarle al mundo acerca de cómo acercarse a Dios? El pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Quiénes eran los encargados precisamente de establecer la forma de cómo perdonar pecados a través de los sacrificios? El pueblo de Israel. Toda la parte religiosa, ¿de quién eran los encargados? El pueblo de Israel. Y ahora dice, esta es la nación que no obedece al Señor su Dios, dice, y que rechaza ser enseñada. Cuando una persona dice, ya no quiero saber nada, no me interesa lo que tú me estás diciendo, no me interesan esas cosas de Dios. Aquí, ¿cuál es la actitud de Dios? Simplemente, como de un principio, es, ya no ores por ellos. Ya no. Como le dice otra vez, ¿qué no ves? ¿Qué no miras cómo me están rechazando? Y que rechaza ser enseñada, dice, entre ellos la verdad ha desaparecido. Tristemente la nación, como ya lo hemos dicho, la que preservaba la palabra de Dios, ahora pareciera ser que en lugar de estar conscientes y seguros de lo que ellos predicaban, ahora predicaban pura mentira. Ahora la verdad de Dios ya no estaba en ellos. ¿Y por qué no estaba en ellos? Porque ellos rechazaban la palabra de Dios, porque ellos rechazaban el ser enseñados, ellos rechazaban el ser guiados por Dios. Ellos ya no querían saber absolutamente nada de lo que Dios les estaba diciendo. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios, ya no hablan con verdad. El pueblo de Judá estaba completamente alejado de Dios espiritualmente, mentalmente y en su hablar. Prácticamente podríamos decir que eran hasta más evangelistas en hablar de la reina del cielo, en hablar acerca de los Baales, en hablar acerca de Moloch, en hablar de todas esas cosas, menos de Dios. ¿Sí? La verdad ya había desaparecido de ellos y la verdad ya no se escuchaba en sus labios. Y dice versículo 29, rápate en señal de luto
y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación que ha provocado su furia. Dios se cansa. Dios sí tiene un límite. Es cierto que estará tal vez, perdóname, Señor, y bueno, otra vez. Y otra vez, perdóname, Señor. Ok, sí. Pero Dios también llega a un límite y no permite que una persona siga llegando a tal nivel de maldad y tarde o temprano le llega su juicio, sea cristiano o no sea cristiano, sea creyente o no sea creyente. Bien, vamos a regresarnos al capítulo, al versículo 1 de este mismo capítulo. Y uno podría decir, es que, pues sí, prácticamente es muy trágico lo que Dios le está diciendo al pueblo de Judá. Es muy triste lo que el pueblo de Judá está viviendo. Pero aún así, uno podría preguntar, ¿no habrá salvación? ¿No habrá remedio? ¿No habrá forma en la cual el pueblo de Judá pueda nuevamente regresarse otra vez? Capítulo 7, versículo 1 dice lo siguiente. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo, vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Y dice lo siguiente, oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Dice lo siguiente, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Ahora, ¿qué le está diciendo? Dios ya les había dicho y les había anunciado que el pueblo de Judá iba a sufrir exactamente lo que sufrió Israel. Y aquí Dios le está diciendo, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Dios les está diciendo, Judá, despierta, entiende, yo soy tu Dios, soy tu Salvador. Recuerda de todas las veces que te he protegido, recuerda de todas las veces que te he sacado. Incluso ahora en la situación en la que estás, te puedo salvar. ¿Sí? Incluso ahora, no importa todos tus pecados que tengas, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Dios le está casi rogando, ahora sí que aclamando a su pueblo, ya, ¿sí? Como le decía en Jeremías, me gusta mucho que dice, arreglemos este asunto que hay entre nosotros dos. ¿Sí? Judá, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Versículo 4. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. ¿Sí? Dice, pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. En otras palabras dicen, ¿qué decía el pueblo de Judá? Somos los elegidos del Señor, somos el pueblo santo del Señor y realmente, ¿qué nos va a pasar? Aquí está su templo, aquí está el lugar de la adoración, aquí realmente Dios se manifiesta casi así como que, ¿qué nos va a pasar? Tenemos la protección de Dios.
¿sí? Ya a través de los profetas Dios les había anunciado al pueblo de Judá también que iban a ser exiliados, ¿sí? Y ellos dicen, no le hagan caso a ese pobre Jeremías, no le hagan caso a ese pobre profeta, ¿sí? Eso no va a pasar. ¿Cómo Dios va a permitir que le va a pasar algo a nosotros si aquí está su templo? ¿Sí me explico? ¿Sí? Pues aún así Dios está diciendo, pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. ¿Sí? Una vez me tocó escuchar a un hermano, iba en su vehículo y lamentablemente tuvo un accidente. Tuvo su accidente, chocó y pues no le pasó mucho a su vehículo, a él tampoco le pasó nada y así, ni a su familia. Y dijo, ¿sabes, hermano? En todo tiempo sentí que Dios me protegió. ¿Y sabes por qué me protegió? Dice, porque mira, la Biblia iba en mi coche. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes por qué Dios me protegió en ese accidente? Porque siempre cargo mi Biblia en mi coche y Dios me protegió. ¿Qué me estaba diciendo esta persona? Que gracias a que tenía un amuleto mágico, la Biblia, Dios lo había protegido. ¿Sí? O no sé si les ha tocado que en algunas casas, en algunos lugares, hasta tienen un púlpito así en algún rincón, ¿no? Bueno, yo aquí tengo mi guitarra siempre, pero bueno, ellos tienen así el púlpito y todo, y ahí está la Biblia. Hasta escogen un salmo bonito o algo así, un texto ahí donde hable de Dios, ¿no? Así dicen. Dicen, búscate un pasaje donde hable de Dios, ¿no? Así ponen la Biblia y todo, y Dios va a proteger nuestro hogar de cualquier cosa, pues porque pues, tenemos la Biblia aquí. ¿Sí me explico? Entonces, prácticamente del pueblo de Judá tenía esa misma forma de pensar. ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos va a pasar algo malo? Pues no. ¿Por qué? Pues porque aquí está el templo de Israel. Aquí está el templo de Jerusalén. ¿Sí? Dios no nos puede hacer daño. Y versículo 5 dice, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. Prácticamente Dios les está diciendo nuevamente al pueblo de Judá, cambia tu vida, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir y te perdono, Judá, te puedo perdonar, pero tienes que querer cambiar tu vida. Si no cambias, lo que yo he determinado hacer, lo voy a hacer. ¿Sí? Versículo 8 nuevamente, no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Dice, es una mentira. ¿Sí? El mismo Dios le está diciendo al pueblo de Judá, a ver, Judá, ¿qué no estás entendiendo que no me interesa tu religiosidad? ¿Qué no estás entendiendo que me da asco tus liturgias, tus sacrificios que me estás ofreciendo? Todos los sacrificios que tú me vienes a dar, todas tus ofrendas que traes y lo que te hayan costado, lo que te hayas tenido que pagar, lo que hayas tenido que conseguir para presentar algo delante de mí, ¿no te das cuenta que no me interesa? No me interesa. Es más, como dice aquí, prácticamente hasta ni me interesa el templo.
porque es el símbolo prácticamente. Tú, Judá, el templo que debería ser sagrado, lo estás convirtiendo en un... te está provocando a ser religioso y ensuciar mi santidad y mi adoración. Versículo 9 dice, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen? ¡Qué bárbaros! No solamente tenían otros dioses de los cuales inclusive hasta habían heredado de las naciones que habían conquistado, sino que hasta Dios dice, ¿y de sus nuevos dioses? ¿Sí? El pueblo de Israel se había sumergido en la idolatría total. Se habían olvidado de Dios completamente. Y versículo 10 dice, y luego venir y presentarse de mí en mi templo y repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. O sea, Dios estaba consciente del estado espiritual del pueblo de Judá. Dice, no puede ser, Judá, que vengas y seas el peor de los pecadores, por decirlo así, ¿sí? Y digas, no me va a pasar nada, estoy aquí en el templo del Señor, soy bien religioso, estoy cumpliendo con venir aquí, estoy cumpliendo con mi religiosidad, estoy cumpliendo por venir a la iglesia, por decirlo así, y después saliendo vas y cometes toda tu maldad y cometes todas tus barbaridades. Y después versículo 11 dice, ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Dios conoce las mentes y los corazones de cada uno de nosotros y lo conocía del pueblo de Judá. Dios conoce las mentes y los corazones de Israel y Dios los eliminó. Dios conoce las mentes y los corazones de cada uno de los que podemos estar aquí en aposento alto. Sí, Dios sabe si venimos con una buena actitud. Sí, Dios sabe si venimos con una mala actitud. Dios sabe si cuando salimos de aquí vamos a cometer cosas o actos en los cuales Dios le desagrada. Sí, Dios sabe si somos religiosos o no. Dice nuevamente, versículo 11, ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? ¿Sí? Y tristemente, en muchas iglesias pareciera ser que eso se ha convertido muchas veces en clubes sociales, ¿sí? Bueno, algunos me han preguntado y todo, bueno, ¿y qué evento del Día del Niño van a hacer? ¿O qué evento del Día de la Madre van a hacer? En algunas iglesias lo hicieron. Aquí en Aposanto no lo hicimos, ¿sí? Y hasta se da, y pues inviten gente y todo. Pero a veces que dice, inviten gente ¿para qué? Para que venga ¿a qué? Al evento, como dicen, para que vengan a comer, vengan a tomar, como dicen, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, y se va la gente. ¿Sí? Se les habla de Cristo, se les habla de Dios, sí, pero ¿la gente viene para eso? No. ¿Sí? ¿Y cuál es el motivo por el cual la gente debe de venir aquí? A conocer a Cristo, conocer a Dios. Si la gente no viene aquí para conocer más de Dios, para conocer más acerca de su salvación, para conocer a Jesucristo, no entendería a qué viene más la gente. ¿Sí? Y tristemente, una iglesia se puede convertir en un club social. ¿Sí? Tristemente, en muchas iglesias a veces no comprendo muchos pastores por qué dejan o permiten que a veces se hace un grupito por allá, se hace otro grupito por allá,
otro grupito por acá, y estos hermanos hablan mal de aquellos, estos hablan mal de aquellos, y estos mal de aquellos. ¿Eso Dios lo verá? Sí. ¿Eso en lo cual Dios tendrá que intervenir? Sí, tiene que intervenir. ¿Sí? No es posible que en lugar de reunión, así como en pueblo de Judá, no es posible que tengamos ese tipo de actitudes. Y que en lugar de convertirse en lugar de reunión, un lugar de adoración, un lugar en el cual se busque a Dios, se convierte en un lugar de chismerío, en un lugar de conflictos, en un lugar de críticas, en un lugar de estarse juzgando. ¿Sí? O inclusive así como dice Cueva de Ladrones, donde nada más se les pide, vienes cada domingo y se hablan del dineros, vienes de cada otra vez y se hablan de dineros, vienes y se habla otra vez de dineros, vienes y se habla otra vez puro dinero y se pide puro dinero, ¿sí? Y convierte en el lugar de adoración, como dice aquí, una cueva de ladrones. Cuando el propósito siempre tiene que ser Dios, Jesucristo y hasta ahí. ¿Me explico? Y Dios mismo se da cuenta. Y como dice aquí después, dice el Señor Jesús, dice Dios a Jeremías, les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Versículo 12. En adelante ya casi vamos a terminar. Dice, ahora vayan a Silo. ¿Quién es Silo? Silo era una ciudad en donde estaba en el reino del norte, para ubicarlos. ¿Y qué le pasó al reino del norte? Ya lo hemos dicho, se lo llevaron los asirios. Dice, ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí debido a toda la perversidad. Mi pueblo, los israelitas, los está recordando. Sí, dice, si antes el tabernáculo estuvo un gran tiempo ahí en Silo, vean qué le pasó. Dios permitió que los asirios lo arrasaran. ¿Y le importó Dios? No, no le importó. Versículo 13. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este templo que lleva mi nombre, este templo al que acuden en busca de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, y los enviaré al destierro fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Prácticamente Dios les está diciendo, sí, aunque ahí ustedes digan, ¿qué nos va a pasar si estamos en Jerusalén, la capital del reino de Israel, donde Dios estableció su templo santo y donde se sirve precisamente para la adoración a Dios? Dios prácticamente está diciendo, no me interesa. Si ese templo se tiene que destruir para que se acabe la maldad que hay en ustedes, que se destruya. ¿Sí? No me interesa este pueblo al que acuden en busca de ayuda, este templo, perdón, al cual acuden en busca de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, dice, los enviaré al destierro fuera de mi vista. Llegaron los babilonios y ¿qué pasó? Destruyeron el templo. ¿Dios lo defendió? No. Sí, porque lamentablemente habían creado del templo un fetiche de adoración, un símbolo o algo místico en lo cual Dios no estaba de acuerdo. Prácticamente era una adoración al templo y no una adoración a Dios. El templo se estableció para que la gente fuese y buscase al Dios vivo y verdadero, ¿sí?
que ofreciera y se pusiese a cuentas con Dios a través de sus ofrendas y sus sacrificios, pero no era para adorar al templo, ni pensar que nada más haciendo sus ofrendas nada más así, ya cumplían. No, era algo más profundo, era algo más espiritual, ¿sí? Y si a Dios no le interesó que destruyeran el templo, que su pueblo de Israel fuera llevado y ahora el pueblo de Judá también fuera llevado, ¿con quién se quedó el Señor? ¿Sí? Y eso me hace mucho recordar una actitud que tuvo Jesús cuando después de que alimentó a los 5,000, ¿sí? Jesús les dice, bueno, ellos le preguntan a Jesús, ya les había dado de comer y todavía le preguntan, oye, ¿y qué pues, qué? Danos una señal de que tú eres el Hijo del Dios, de que tú eres el Mesías. Y Jesús contesta, ustedes nada más están conmigo porque les doy de comer, la verdad. ¿Y qué hicieron estas personas? Se fueron. Y sí estaba molesto Jesús, tanto que Jesús volteó con sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y que dice Pedro, ¿pero a dónde vamos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida. ¿Qué nos hace pensar? Tanto el Padre en el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento es el carácter de Dios. Entonces, igual, el que nosotros vengamos aquí a Aposento Alto o en cualquier iglesia, no le hacemos ningún favor a Dios. No le hacemos ningún favor a nadie. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Quienes se alejan de la palabra y no crecen y no aprenden y no reciben las bendiciones de Dios, somos nosotros. ¿Sí? Y como dice aquí mismo en Jeremías, ¿a quién realmente le están haciendo daño? ¿A Dios o a nosotros mismos? A nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que quiera venir al lugar de reunión debe de querer venir por Dios y por Cristo solamente, ¿sí? A buscar y entregar su vida a Dios. ¿Que Dios está dispuesto a perdonar? Sí, y ya lo hemos visto. Aún a pesar de las malas condiciones espirituales del pueblo de Judá, Dios aún le dice, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré, etcétera, etcétera, etcétera. Los está perdonando. Que puede venir una persona, es que fui asesino, es que fui eh, extorsionador, fui aquello, fui al otro. Pues aún así, Dios te puede perdonar. Sí, aún así, Dios puede cambiar tu vida. El detalle es que tú quieras dejarte guiar por Dios. Así como el pueblo de Judá dejó de tener la palabra de verdad en sus labios, dejó de quererse dejar guiar y enseñar por Dios. Si venimos aquí es para aprender más de la palabra de Dios, para dejarnos guiar por su palabra, por su Espíritu Santo. Y que no seamos cristianos enanos ni cristianos de domingo, sino que seamos cristianos, como dicen, 24/7, 365. Todos los días de nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser una persona que agrada a Dios, mi vida la llevo al trabajo. También ahí me puedo expresar de una forma como hijo de Dios. En la escuela también lo puedo hacer. Pero estamos hablando de esas cosas externas. Pero nos olvidamos de que como cristiano, también en mi relación con mi esposa, se tiene que demostrar que soy cristiano. En mi esposa en su relación con su esposo. En mi relación con mis hijos,
tengo que mostrar que soy hijo de Dios. Y yo como hijo, en mi relación con mi papá, tengo que mostrar eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? No, no es, a Dios no le interesa que seamos religiosos, es lo que menos quiere. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que nosotros seamos honestos, verdaderos, sinceros y que tengamos realmente vidas transformadas. ¿Sí? Siempre en algunos lados se ha dicho que aunque leas un versículo, ¿sí? Aunque se lea un versículo y ese lo lleves ese día en tu vida, pero lo vivas, con eso es suficiente. No necesitas leer grandes cantidades de Biblia, no necesitas leer mucho, con que sea ese versículo. Sí, vas a tu paso, vas creciendo y avanzando a tu paso, pero ve avanzando. No vayas hacia atrás, sino que ve avanzando. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Pues vamos a orar para terminar.